Tan pronto como llegamos a Medina, corrimos a la mezquita de Nabavi. Sin embargo, por el bien de este video, te mostraré el museo junto a la mezquita, para familiarizarse con la historia de Medina en primer lugar. Esto también es importante saber antes de llevarte a lugares donde ocurrieron eventos importantes durante la vida del profeta. Medina es una ciudad en el Hiyaz y la capital de la región de Al-Madinah de Arabia Saudita. La palabra árabe Madinah significa simplemente la ciudad, o Madinatul Rasul, que significa la ciudad del profeta. Antes del advenimiento del Islam, la ciudad era conocida como Yatrib. La palabra Yatrib ha sido registrada en el Surat al-Ahzab del Corán, versículo 13. La ciudad contiene al-Masjid an-Nabawi, la mezquita del profeta, que es un lugar de sepultura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es la segunda ciudad más sagrada en el Islam después de la Meca. La ciudad está a 340 kilómetros al norte de la Meca y a unos 190 kilómetros de la costa del Mar Rojo. Está situada en la parte más fértil de todo el territorio. Hoy en día, la población de la ciudad es de aproximadamente 1.2 millones. Al igual que en la Meca, a los no musulmanes se les prohíbe entrar en el núcleo sagrado de Medina, pero no en toda la ciudad, o en el centro de la ciudad por parte del gobierno nacional. Hay tres prominentes tribus judías que habitaban la ciudad en el siglo VII después de Cristo: los Banu Qanuqa, los Banu Qurayza y los Banu Nadir. En el siglo IV después de Cristo, dos tribus árabes llamados Banu Aus y Banu Khazraj emigraron de Yemen. Al principio, estas tribus se aliaron con los gobernantes judíos, pero más tarde se rebelaron y se independizaron. Hasta el siglo V, los gobernantes judíos perdieron el control de la ciudad hacia los árabes. Eventualmente, los Banu Aus y los Banu Khazraj se hicieron hostiles el uno con el otro. Llevaban 120 años luchando y eran enemigos jurados entre sí. Los Banu Nadir y los Banu Qurayza se aliaron con los Banu Aus, mientras que los Banu Qanuqa se aliaron con los Banu Khazraj. Su última y más sangrienta batalla fue la batalla de Buat, que se libró unos años antes de la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El resultado de la batalla no fue concluyente y la contienda continuó. Para resolver la disputa en curso, los residentes en cuestión de la ciudad se reunieron en secreto con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Al-Aqaba, un lugar entre Meca y Mina, invitándole a su pequeño grupo de creyentes a venir a Yatrib, donde el profeta podría servir como un mediador entre las facciones y su comunidad, que podrían practicar su fe libremente. En el 622 después de Cristo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y alrededor de 70 creyentes de la Meca dejaron la Meca para el santuario en Yatrib, un evento que transformó completamente el paisaje religioso y político de la ciudad. La enemistad de larga data entre las tribus Banu Aus y Banu Khazraj fue humedecida, ya que muchas de las dos tribus árabes y algunos judíos locales abrazaron el Islam. Las tribus árabes paganas locales, los musulmanes migrantes de la Meca, los musulmanes locales y la población judía de la zona firmaron un acuerdo, la Constitución de Medina, que comprometió a todas las partes a la cooperación mutua bajo la dirección del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La actual mezquita es más de 100 veces el tamaño del edificio original. Esto significa que la actual mezquita cubre casi toda la zona de la vieja ciudad. La mezquita fue construida por el profeta en el 622 después de su llegada a la ciudad de Medina. Montado en un camello llamado Kaswa, llegó al lugar donde se construyó esta mezquita. El profeta compró la tierra y tardó 7 meses en completar la construcción de la mezquita. Mide menos de 31 metros por 36. El techo, sostenido por troncos de palmeras y hojas de palma, tenía una altura de menos de 4 metros. Las 3 puertas de la mezquita eran Bab al-Rahma al sur y Bab al-Jibril al oeste, y Bab al-Nisa al este. Después de la batalla de Khaybar, la mezquita fue ampliada. Esa mezquita se extendió por unos 47 metros de lado y se construyeron 3 filas de columna junto a la pared oeste, que se convirtió en el lugar de la oración. No tenía minaretes.
El primer minarete de 4 de unos 8 metros de altura fue construido por Hazrat Umar en 1307. Un alminar llamado Bab al-Salam fue añadido por Muhammad ibn Qalabun, que fue renovado por Mehmed IV. Después del proyecto de renovación de 1994, había 10 minaretes que tenían 104 metros de altura. Las partes superior e inferior y media de los minaretes son cilíndricas, octogonales y cuadradas, respectivamente. Masjid-e-Nabavi fue la tercera mezquita construida en la historia del Islam. Tiene una bella cúpula verde. Durante más de 650 años, después de la muerte del profeta, no había cúpula sobre la tumba. El primero fue construido en 1279 por un sultán mameluco y fue hecho de madera. La cúpula verde que vemos hoy en día es en realidad la cúpula exterior sobre la sala del profeta. La actual cúpula fue añadida en 1818 por el sultán otomano Mahmud II y fue pintado primero verde en 1837. Esta plataforma, a la derecha de los que entran de Babel Jibrail, se conoce como plataforma Ashad Sufa. Habían emigrado de la Meca y no tenían alojamiento. Muchos eran muy pobres. Algunos de los Ashad Sufa fueron Hazrat Abu Huraira, Hazrat Abu Dar el-Ghifari, Hazrat Salman el-Farsi y Hazrat Abdullah bin Masud y Hazrat Bilal el-Habashi. Este lugar contiene la tumba de Mahoma y dos de sus compañeros, los dos primeros califas, Abu Bakr y Umar ibn al-Khattab. Una cuarta tumba está reservada para Jesús, ya que se cree que él volverá y será enterrado en el sitio. La hija del profeta Bibi Fátima murió apenas 3 meses después de la muerte del profeta. No podía enterrarse junto a su padre, ni siquiera el nieto del profeta, Imam Hassan alayhi salam, no fue autorizado a tener un entierro junto a su abuelo. Esta puerta, en el lado oriental de la Rosa Mubarak, marca el lugar donde se ubicó la puerta de la casa de Ali y su esposa Fátima. Esta zona a lo largo de la pared de Qibla actual es donde las casas de Hazrat Jafar, Hazrat Abba, Hazrat Naful bin Haris y Hazrat Aman bin Yazir se localizaron en el momento del profeta. Los pilares aquí son para salvar la historia. Cada pilar representa un lugar específico de importancia. Este pilar, Ustubaná, Haná, se encuentra detrás del púlpito del profeta a su lado derecho y es el más bendecido de los pilares, porque está en el lugar de oración del profeta. En este lugar, una vez solía crecer una palmera. El profeta solía apoyarse en él mientras pronunciaba el sermón. Cuando se hizo un púlpito, el profeta comenzó a entregar su sermón desde allí. Este es Ustubaná Bufud. Bufud significa delegaciones. Cada vez que una delegación llegaba a reunirse con el profeta en nombre de sus tribus, se reunirían en este área. Aquí, el profeta conversaba con ellos y les enseñaba acerca del Islam. Este es Ustubaná Sarir. Sarir significa lugar para dormir. Se ha informado de que el profeta solía aislarse en la mezquita y solía dormir aquí mientras estaba en itikaf. Una plataforma de madera solía ser puesta aquí para que durmiera. Este es Ustubanab Tagayud. Detrás de esta estantería se extendió una alfombra para el profeta donde él solía realizar la oración Tayyud después de que la gente se había ido. Dentro de la sala sagrada del profeta se encuentra Ustubaná Jibrail. Este era el lugar habitual donde el ángel Gabriel solía entrar para visitar al profeta. Hoy no se puede ver. Har significa mirar o proteger. Este es Ustubaná Har o Ustubaná Ali. Aquí solía sentarse y era responsable de la seguridad de los hombres que estaban adentro. Durante el reinado del profeta, los hipócritas hicieron todo lo posible para desarraigar el Islam, pero sus esfuerzos fueron eliminados. Después de la muerte del profeta, sus esfuerzos aumentaron significativamente. Sin embargo, la familia y los compañeros de los profetas
continuaron con todo tipo de sacrificios para defender el Islam. Incluso, el califa Yazid bin Muawiyah mató al nieto del profeta Imam Hussein alayhi salam junto con su familia y compañeros sin piedad, y las mujeres y los niños de la fiesta de Hussein fueron llevados cautivos y fueron desfilados descalzos y sin cabezas en los bazares de Kufá y Damasco. Una parte extraña es que todos los hombres y compañeros del imán Hussein alayhi salam fueron asesinados en las llanuras de Kabbalah, pero nadie murió. Todavía viven en el corazón de muchos musulmanes. Después de ese brutal asesinato del imán Hussein alayhi salam, los residentes de Medina obligaron al gobernador Yazid, Uthman ibn Mohammed y Marwan ibn Hakam a huir de esta ciudad. En respuesta, Yazid envió al musulmán Ibn Aqba con un ejército de 10.000 hombres para hacerse cargo de Medina, junto con el permiso de que después de tomar el control de la ciudad, podría castigar a los residentes a su antojo. Hubo una batalla fuera de Medina en un nombre del lugar, Hara, que los residentes de Medina perdieron. La pequeña zona que se ve aquí, que se extiende desde la tumba de Mahoma a su púlpito, se reconoce como Riyadul Jannah o el Jardín del Paraíso. Es suelo con alfombra verde solo para identificar, y la mezquita entera está llena de una alfombra roja. El musulmán Ibn Aqba se paró en este lugar montando su caballo y dijo: según el profeta, el infierno está prohibido a cualquiera que pisa en Riyadul Jannah, y ahora el infierno se ha prohibido para mí. Entonces ordenó a su ejército que todo aquel que aún no se había comprometido a Yazid que fuera asesinado, se les robara sus objetos de valor y violaran a sus mujeres. Esto continuó durante 3 días. Como resultado, al menos 700 mujeres quedaron embarazadas, los niños solían ser llamados los hijos de Jarrah. Es importante recordar que Hayyad bin Yusuf fue incluido en este ejército de Yazid. Sin embargo, en ese tiempo, él era solamente un soldado joven. Justo al otro lado de la puerta de Baki de la mezquita Nabavi se encuentra un enorme cementerio. Se conoce como Jannatul Baki, que significa un jardín del árbol del paraíso. Este país, Hijaz, era parte del Imperio Otomano en el 1790. La primera vez, Al-Saud con éxito tomó el control de Hijaz y saqueó la herencia islámica. El sultán otomano Mahmud II envió a Ibrahim Pasha en 1818 para atacar a Najd, que derrotó a Al-Saud y reconstruyó estas tumbas. El Imperio Británico no podía correr el riesgo de atacar a Hijaz directamente, por lo tanto, tomó la ayuda de 2 tribus, Al-Saud y Sharif Hussein. Al-Saud eran de Najd y estaban tratando de obtener el poder durante 225 años. En 1880, Al-Saud recuperó el poder de Najd con la ayuda de los británicos. En 1918, los británicos derrotaron al Imperio Otomano y pusieron a Al-Saud a cargo de Hijaz. Al-Saud creía que cualquier musulmán que no creyera su ideología era un no creyente. Al principio, Al-Saud consideraba a los sunitas y a los chiitas como no creyentes. El nombre de este país era Hijaz bien antes del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Al-Saud lo rebautizó como Arabia Saudita y llamó su atención hacia la destrucción de los santuarios. Enviaron a Sulaiman bin Bulid a Medina y pidieron a los estudiosos islámicos que encontraran un razonamiento y posteriormente emitirían un decreto para la destrucción de Jannatul Baki. Uno de los razonamientos fue que los santuarios estaban tomando demasiado espacio en el cementerio. Esta ocupación ilegal impide que otros entierren a sus muertos. Si es así, entonces alguien que ha sido privado de sus derechos debe obtener justicia. Se pidió a los eruditos que emitieran un decreto solamente basado en las preguntas hechas. Algunos estudiosos no estuvieron de acuerdo,
pero se les dijo que si continúan en desacuerdo serían considerados no creyentes y por lo tanto serían asesinados. Finalmente, el decreto fue emitido. Esto es unánimemente considerado prohibir construir cualquier cosa sobre tumbas a la luz de la narración de Hazrat Ali ibn Abi Talib, que el profeta dijo que cada vez que vean una imagen, la rompan y cada vez que vean una tumba en el suelo, la nivelen. Tan pronto como este decreto fue promulgado, estudiosos musulmanes y chiíes suníes protestaron en todo el mundo. Uno de estos estudiosos del subcontinente fue Maulana Muhammad Ali Shoer. Tristemente, rechazando todas las protestas, el 21 de abril de 1925, todos los mausoleos fueron demolidos por la orden del rey saudita Ibn Saud. Cualquier musulmán saudí que discrepaba con ellos fue calificado como infiel y posteriormente asesinado. El único santuario que permaneció intacto fue el del santo profeta. Ellos le dijeron al mundo que la tumba de pie sobre la tumba del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam estaba en contra de sus principios, y tener su tumba en una mezquita es un pecado abominable. Pero la condena del mundo les impidió anivelar la tumba del profeta. En primer lugar, todos los eruditos musulmanes no gobernaron el decreto por unanimidad, fueron solo algunos estudiosos bajo presión quienes lo hicieron. En segundo lugar, en el pasado, todo el tiempo era una práctica habitual el construir tumbas, incluyendo el tiempo del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. En tercer lugar, según los estudiosos musulmanes sunitas, los narradores de la frase Hazrat Ali nunca fueron considerados dignos de confianza y su cita se consideró dudosa. De hecho, estas personas fueron consideradas para fabricar citas. Incluso hoy en día, los estudiosos sunitas dan preferencia a tener tumbas de 6 pulgadas por encima del suelo. Sin embargo, los lugares donde los peregrinos solían orar y recitar el Corán y las tumbas eran protegidas de las inclemencias del tiempo. Todas ellas han sido niveladas. Incluso si suponemos que este dicho es incorrecto y el profeta le dijo a Hazrat Ali que lo hiciera, todavía quedan preguntas sin contestar. El tiempo del segundo califa Hazrat Umar, los musulmanes gobernaban una vasta área incluyendo Israel y Egipto actual. En este imperio musulmán había muchas tumbas famosas de profetas y compañeros del profeta Mohammed y miembros de la familia y nunca se nivelaron. Incluso el propio califa Hazrat Ali, durante su mandato, nunca ordenó que ninguna de las tumbas fuera nivelada. Es un hecho que el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam y ninguno de los califas subsecuentes nunca nivelaran cualquiera de las tumbas, ni ordenaron ni instruyeron a nadie a hacerlo. De hecho, los gobernantes musulmanes protegieron estas tumbas durante 1400 años. Creo que los eruditos de Medina que protegieron estas tumbas durante 1400 años nunca darían este decreto bajo su libre albedrío. Fue Al-Saud quien necesitó una excusa para destruir estas tumbas como lo hicieron hace 150 años en Karbala y Najaf, donde destruyeron las tumbas de Hazrat Ali y al imán Hussein alayhi salam sin ningún decreto, donde el profeta Ismail alayhi salam y Bibi Hajira soportaron dificultades en el nombre de Dios y se ordenó a los musulmanes a orar. Entonces, ¿por qué estas tumbas no deben ser respetuosas? Consideran la oración en las tumbas como idolatría. Ningún musulmán en el mundo adora profetas y a aulias ni considera sus tumbas como su qibla. Solo oran allí por la bendición, la que Alá les ha otorgado a sus seres queridos. Por lo tanto, considerar este acto como idolatría no es más que un acto de falsa acusación. Al mismo tiempo, y convenientemente, los gobiernos sauditas requieren fotos para la visa Umrah, incluyendo a las mujeres. Aún con billetes de banco tienen una foto del rey Abdullah. Es más allá de mi entendimiento que basado en el refrán fabricado de Hazrat Ali, Al-Saud
Rased estaban en estas tumbas, pero abiertamente va en contra de la primera parte por la aceptación y colocación de las imágenes. Que el Santo Corán sea el juez, según el Corán, invocar la maldición de Alá sobre los que mienten. Capítulo 3, versículo 61. Si vas adentro, cerciórate de, por favor, no tener ningún papel que tenga alguna clase de oración, incluyendo versos coránicos. Los guardias te tirarían al suelo y puedes incluso llegar a ser seriamente lastimado. Lo he presenciado en varias ocasiones, incluyendo mi primera visita hace unos 25 años atrás. Muchas aplicaciones están disponibles en el teléfono celular que no solo proporcionan un mapa detallado de Janat al-Baqi, sino también indican a quién pertenece una tumba particular y cualquier súplica que se recomienda recitar en cada tumba. También debe ser muy discreto al tomar una foto, especialmente alrededor de la zona donde la hija del profeta Bibi Fátima Serra está enterrada. Si decides hacer un video, prepárate para desaparecer rápidamente en la multitud antes de que los guardias puedan encontrarte. Si realmente quieres estar a salvo, la mejor opción será reservar una habitación de hotel en un piso superior alrededor de Janat al-Baqi. Desde allí haces videos o tomas fotos desde tu propia habitación o desde el techo del hotel. Saqifa también es conocido como Saqifa Bani Saida y solía ser un edificio techado propiedad de una tribu judía llamado Banu Saida, una facción de la tribu Banu Khazraj de la ciudad de Medina. Hoy en día se ha establecido un parque aquí. Esta casa fue utilizada para un evento o una reunión que fue un punto crucial en la historia del Islam. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falleció el 8 de junio del 632, el Medina Muslim o Ansar se reunió en el Saqifa para discutir el futuro y el liderazgo de los musulmanes. Había dos tribus, el Khazraj y el Aus. Ambas estaban presentes en el Ansar. Sin embargo, los muhajirun o inmigrantes musulmanes de la Meca no habían sido notificados de esa reunión. Umar llegó a la puerta de la casa del profeta, pero no entró. Envió una palabra a Hazrat Abu Bakr: ven inmediatamente, tengo asuntos urgentes contigo. Hazrat Abu Bakr le envió un mensaje de que no tenía tiempo. Hazrat Umar envió otro mensaje: hemos encontrado un problema crítico, su presencia es necesaria. Hazrat Abu Bakr salió y fue informado en secreto sobre la reunión de los Ansar en Saqifa por Hazrat Umar. Hazrat Umar dijo que debían ir de inmediato y ambos se movieron. Después de un tumultuoso debate, cuyos detalles son muy controvertidos, los que se reunieron allí dieron su lealtad, o bayat, a Hazrat Abu Bakr como el nuevo líder de la comunidad islámica. Por desgracia, estos hombres estaban debatiendo sobre el sucesor del profeta, mientras que el cuerpo del profeta estaba siendo puesto a descansar. Fue una parte triste de la historia que estos compañeros no asistieran al funeral del profeta y en su lugar eligieran participar en la selección de un sucesor inmediato. Al día siguiente, la comunidad musulmana de Medina se reunió para orar y Hazrat Umar habló, alabando a Hazrat Abu Bakr e instando a la comunidad a jurarle lealtad. Como resultado, la mayor parte de la comunidad lo hizo. Hubo algunos musulmanes que sentían que Hazrat Ali, primo y yerno del profeta Muhammad, debía haber sido el nuevo líder, ya que Ali fue nombrado para el papel de liderazgo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Ghadir Qum, una semana después de que el profeta retornó de la peregrinación de su despedida. Hazrat Ali alayhi salam observó una pasividad activa en los años posteriores al acontecimiento de Saqifa. Hazrat Ali optó por no expresar su oposición a la decisión de nombrar a Hazrat Abu Bakr, ya que esto causaría muchas luchas internas entre los primeros musulmanes. Badr está a unos 150 kilómetros de Medina y está a unos 300 kilómetros de la Meca.
El lugar es de gran importancia histórica porque el 13 de marzo de 624, solo 2 años después de que el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam realizara su migración de la Meca, la primera de las mayores batallas del Islam fue combatida aquí. Antes de la batalla, los musulmanes y los mecanos habían luchado varias escaramuzas más pequeñas a finales del 623 y mucho antes del 624. Badr, sin embargo, era el primer compromiso a gran escala entre las dos fuerzas. Desde el comienzo del mes de Ramadán, una gran caravana comercial de Quraysh regresaba a la Meca desde Siria, bajo la dirección de Abu Sufyan, acompañado de 50 guardias armados, y constituía una seria amenaza para la seguridad de Medina. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam abandonó Medina y decidió reunirse con la caravana de Badr, con 313 hombres. Las fuerzas del profeta incluyeron Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Ali, Hazrat Hamza, Hazrat Zubair, Hazrat Ammar el-Yasir y Hazrat Abu Zar Ghafari. Hazrat Uthman se quedó para cuidar a su esposa enferma. Hazrat Salman el-Farsi tampoco pudo unirse a la batalla ya que todavía era un esclavo. Al recibir la noticia, un ejército de 1000 hombres bajo la dirección de Abu Jahl dejó Meca y fue a Badr. Mientras tanto, Abu Sufyan tomó una ruta diferente de regreso a Meca, evitando a Badr. Cuando las dos fuerzas se reunieron al principio, según la costumbre árabe, tuvo lugar un solo combate, 1 a 1. Los famosos guerreros Quraysh, Utban ibn Rabi'a y el suegro de Abu Sufyan, su hijo Walid y su hermano Sebab, vinieron a desafiar a los guerreros musulmanes. El profeta envió a Hazrat Ali, Hazrat Hamza y Hazrat Ubaidah al desafío de los 3 guerreros. Hazrat Ali mató a Walid y Hazrat Hamza mató a Utbah. Hazrat Ubaidah resultó lesionado por su oponente Shiva, pero Hazrat Ali y Hazrat Hamza también mataron a Shiva. Hazrat Ubaidah, como resultado de perder su pierna, se convirtió en el primer mártir de esta batalla. Así, fue este victorioso combate tradicional de 3 a 3 para los musulmanes. Cuando comenzó la ofensiva general, el ejército de la Meca se asustó y comenzó a retirarse. La batalla solo duró unas pocas horas y terminó a primera hora de la tarde. 14 musulmanes fueron martirizados. Aquí debo saludar a Al-Haris, que sacrificó a sus 4 hijos en el nombre del Islam y en el momento en que casi nadie se atrevió a ayudar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su casa. Aniquiló a 72 mecanos, entre ellos a sus líderes como Abu Jahl y Amr ibn Hashim, y se tomaron 70 prisioneros. Esta victoria fue un punto de inflexión en la lucha del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con sus oponentes entre los Quraysh en la Meca. El otro gran beneficiario de la batalla de Badr fue Abu Sufyan. La muerte de Amr ibn Hashim, así como muchos otros nobles Qurayshi, le dio a Abu Sufyan la oportunidad casi por defecto de convertirse en el jefe de los Quraysh. La batalla de Badr fortaleció la fe de los musulmanes y sentó las bases del Estado Islámico. Marchando desde la Meca hacia Medina el 11 de marzo del 625 después de Cristo, los mecanos encabezados por Abu Sufyan con un ejército de 3000 hombres deseaban vengar sus pérdidas en Badr y golpear a los musulmanes. Varias mujeres de la Meca acompañaron al ejército de Abu Sufyan para brindar apoyo vocal, incluyendo a Hind bint Utbah, su esposa. La batalla se libró el 23 de marzo del 625 en el valle situado al frente del monte Ohad. Un grupo de aproximadamente 1000 hombres musulmanes partió al mediodía de Medina y logró rodear las fuerzas de la Meca. Temprano en la mañana siguiente, tomaron una posición en las laderas más bajas de la colina de Ohad. Poco antes de que comenzara la batalla,
Abd Allah ibn Ubay, el jefe de la tribu Khazraj, y sus seguidores retiraron su apoyo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y regresaron a Medina. La fuerza musulmana, que ahora cuenta con alrededor de 700 hombres, estaba estacionada en las laderas de Uhud, frente a Medina, con la parte trasera protegida por el monte en sí. Antes de la batalla, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había asignado a 50 arqueros en una colina rocosa cercana al lado oeste del campo musulmán, teniendo en cuenta que la caballería de la Meca superaba a la caballería musulmana con una proporción de 50-1. Aunque superados en número, los musulmanes ganaron la iniciativa temprana y forzaron las líneas de la Meca. Cuando la batalla parecía estar a solo un paso de una decisiva victoria musulmana, un grave error fue cometido por una parte del ejército musulmán, que alteró el resultado de la batalla. Una violación de las órdenes del profeta por los arqueros musulmanes dejaron sus puestos asignados para despojar al campo de la Meca, permitió un ataque sorpresa de la caballería meca, liderada por el veterano de la Gran Guerra Meca, Khalid ibn Walid, que trajo el caos a las filas musulmanas. Muchos musulmanes fueron asesinados, incluyendo el tío del profeta Hazrat Hamza, e incluso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo resultó gravemente herido. Después del feroz combate cuerpo a cuerpo, la mayoría de los musulmanes lograron retirarse y reagruparse en las laderas de Uhud. Hind y sus compañeros mutilaron los cadáveres musulmanes, les cortaron las orejas, las narices y las convirtieron en reliquias de tobilleras. Hind cortó el cadáver de Hamza, quitándole el hígado que luego intentó comer. El principal brazo ofensivo de los mecanos, su caballería, no pudo ascender las laderas de Uhud en busca de los musulmanes, y así cesaron los combates. Abu Sufyan no persiguió a los musulmanes más lejos y marchó de nuevo a la Meca declarando la victoria. Mientras que los musulmanes no ganaron, los mecanos no habían alcanzado su objetivo estratégico de destruir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a sus seguidores, y que el retiro inoportuno de los mecanos indicó debilidad de su parte. Para los musulmanes, la batalla era un retroceso significativo, aunque habían estado cerca de encaminar a los mecanos por segunda vez. Su violación de las órdenes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a favor de recoger despojos de la Meca cosechó graves consecuencias. Esta mezquita está situada al pie de la montaña debajo de la cueva de Uhud, y en el día de la batalla de Uhud, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros ofrecieron oración en este lugar. Aunque la antigua estructura de la mezquita está arruinada, los signos de las paredes y mihrab son todavía visibles. Una cerca fue erigida a su alrededor, pero también se ha arruinado. Después de las batallas de Badr y Uhud, la fuerza militar musulmana fue creciendo gradualmente, después de que el profeta expulsó a algunos judíos de Medina. Fueron a Khaybar y formaron una alianza con los Quraysh. Las tribus paganas fueron de la Meca y tenían el mismo sueño de destruir el Islam y se unieron a la alianza. En enero del 627, un ejército de 10.000 hombres, conducidos por Abu Sufyan, marchó hacia Medina. El Corán usó el término confederados a la confederación de no creyentes y judíos contra el Islam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía solo 3.000 hombres que incluían a todos los habitantes de Medina mayores de 15 años. Los musulmanes superados en número optaron por participar en una batalla defensiva, cavando una profunda zanja para actuar como una barrera a lo largo del frente norte. El resto de Medina estaba rodeado de montañas rocosas y árboles. La táctica de una trinchera defensiva fue introducida por Salman Farsi. Todos los musulmanes capaces en Medina contribuyeron a cavar la trinchera masiva durante 6 días.
La zanja tenía 5,5 kilómetros de largo y 4,5 de profundidad y 9 metros de ancho. Este lugar marca la trinchera, pero hoy en día no se puede ver. Esta técnica hizo que la caballería del ejército confederado fuera ineficaz. Como los asedios eran infrecuentes en la guerra árabe, los confederados que llegaban no estaban preparados para ocuparse de la trinchera excavada por los musulmanes. Los veteranos confederados se impacientaron con el estancamiento y trataron de atacar con jinetes con la esperanza de forzar el paso, pero los musulmanes impidieron tal cruce. Un joven combatiente de aventura llamado Nofel ibn Abdallah comenzó la aventura y saltó a la trinchera con su caballo en un intento de cruzarlo. Fue recibido por las piedras del ejército musulmán y no pudo salir de la trinchera. Hazrat Ali alayhi salam entró en la trinchera y en pocos minutos lo mató. Amr ibn Abadar, acompañado por Direr ibn Khattab, Armahab ibn Abu Hal y algunos otros, encontraron un lugar estrecho en la trinchera. Sus caballos saltaron por encima de la trinchera al otro lado y ocuparon una zona pantanosa cerca de las pequeñas colinas de la sala. Amr desafió a los musulmanes a un duelo. En respuesta, Hazrat Ali ibn Abi Talib aceptó el desafío y fue condenado por el profeta a luchar. Ambos combatientes se perdieron en el polvo cuando el duelo se intensificó. Finalmente, los soldados escucharon un grito que indicaba un golpe decisivo, pero no estaba claro cuál de los dos había tenido el éxito. El lema Allahu Akbar del polvo confirmó la victoria de Hazrat Ali alayhi salam. Los musulmanes se encontraron en mayores dificultades mientras el asedio continuaba. La comida era poca y las noches eran más frías. La falta de sueño empeoró las cosas. Por otro lado, las disposiciones de los ejércitos confederados también se estaban agotando. Caballos y camellos estaban muriendo de hambre. Durante días, el clima había sido excepcionalmente frío y húmedo. En la noche, los 27 del ejército confederado se retiraron en un estado de pánico y confusión, y por la mañana el terreno fue despejado de todas las fuerzas enemigas. Aunque los confederados perdieron solo 3 hombres durante el encuentro, no lograron nada importante. Después de la retirada del ejército confederado, en venganza por su traición, el barrio de Banu Qurayza fue sitiado por los musulmanes. Después de un asedio de 25 días, los Banu Qurayza se enfrentaron incondicionalmente. Curiosamente, esta hermosa mezquita, Masjid Saba, se ha construido en las estribaciones de Sala donde Khalid bin Walid fue capaz de penetrar la traición de los musulmanes, pero Masjid Salman el-Farsi quedó arruinado. Su nombre solía ser escrito a mano en la pared, pero en lugar de agradecerle por su consejo que salvó a los musulmanes, su nombre fue borrado de la mezquita. De todos modos, los mecanos habían ejercido su fuerza máxima para expulsar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Medina, y esta derrota les hizo perder su comercio con Siria y gran parte de su prestigio con ella. Esto también hizo que el Islam se volviera influyente en la región. Khaybar es el nombre de un oasis a unos 160 kilómetros, unas 100 millas, al norte de Medina. En el siglo VII, Khaybar estaba en la ruta siria y era un establecimiento importante de judíos. Literalmente, Khaybar significa un fuerte. Y el lugar fue llamado así porque consistía en una serie de fuertes. Había 6 o 7 fuertes y cada uno estaba ocupado por una sección diferente de los judíos. El oasis estaba dividido en 3 regiones, el Natat, el Shik y el Katiba, separadas por divisiones naturales como el desierto, las lavas y los pantanos. Cada una de estas regiones contenía fortalezas incluyendo casas, almacenes y establos. Cada fortaleza
estaba ocupada por una familia separada y rodeada de campos cultivados y palmerales. Con el fin de mejorar su capacidad defensiva, las fortalezas fueron levantadas sobre colinas de rocas de basalto. Aquí es donde los judíos árabes de Khaybar solían tener su cementerio. No hay señales o piedras que indiquen alguna tumba en particular, pero se sabe que es un cementerio desde entonces. Después de que los judíos fueron enviados al exilio en Medina por las fuerzas musulmanes en el 625 después de Cristo, la mayoría de los judíos de Banu Qaynuqa y Banu Nadir se habían establecido en Khaybar. En el 627, Banu Nadir se unió a los mecanos y beduinos sitiados en Medina durante la batalla de la Trinchera. Además, Banu Nadir pagó tribus árabes para ir a la guerra contra los musulmanes. En la batalla de la Trinchera, los judíos de Khaybar habían ayudado a los Quraysh. Cuando después de la batalla de la Trinchera los judíos de Banu Qurayzah fueron ejecutados, los judíos de Khaybar prometieron venganza y planearon una invasión de Medina a gran escala. Estaban buscando una alianza con los Quraysh. Mientras tanto, por el Tratado de Hudaybiyah, los Quraysh habían hecho una tregua con los musulmanes y ya no eran libres para unirse a los judíos en un ataque contra Medina. Aprovechando esta situación favorable, inmediatamente después de regresar de la Meca, después de firmar el pacto de Hudaybiyah, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llevó una fuerza musulmana a Khaybar. Como la guerra parecía inminente, los judíos de Khaybar entraron en una alianza con los judíos del oasis de Fadak. El ejército del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no parecía plantear suficiente amenaza para que los Khaybar se prepararan lo suficiente para la próxima batalla. Los musulmanes partieron hacia Khaybar en mayo del 628 después de Cristo, ya que su fuerza varió de 1.400 a 1.800 hombres. Algunas mujeres musulmanas, incluyendo a Bibi Salama, una esposa del profeta, también se unieron al ejército a fin de cuidar a los heridos. Comparado con la fuerza combatiente de Khaybar de 10.000 hombres, el contingente musulmán era pequeño, pero esto dio a los musulmanes una ventaja. Permitió que marcharan rápido y silenciosamente a Khaybar en solo 3 días, atrapando la ciudad por sorpresa. Los judíos, después de una escaramuza bastante sangrienta frente a una de las fortalezas, evitaron el combate en campo abierto. La mayor parte de la lucha consistió en disparar flechas a gran distancia. En al menos una ocasión, los musulmanes pudieron asaltar las fortalezas. Los judíos sitiados lograron organizar, bajo la cobertura de la oscuridad, la transferencia de personas y tesoros de una fortaleza a otra, ya que era necesario para hacer su resistencia más eficaz. Ni los judíos ni los musulmanes estaban preparados para un asedio prolongado y ambos sufrieron por falta de provisiones. Después de que los fuertes de Natad y los de Ashik fueron capturados, quedó la última fortaleza fuertemente custodiada llamada Al-Qamus, cuyo asedio duró entre 13 y 19 días. Varios intentos de los musulmanes para capturar esta ciudadela fracasaron. Una noche, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proclamó: «Por Dios, mañana daré la bandera a un hombre que ama a Dios y su mensajero. A quienes Dios y su mensajero aman, Alá le concederá la victoria». Esa mañana, todos se preguntaban quién debía tener el honor de llevar el estandarte, pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llamó por Hazrat Ali ibn Abi Talib. Todo este tiempo, Hazrat Ali alayhi salam estaba enfermo y no podía participar en los intentos anteriores. Hazrat Ali vino al profeta, que lo curó de sus ojos inflamados aplicando su saliva en ellos. Hazrat Ali salió al encuentro del enemigo llevando la bandera del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mientras tanto, los judíos tenían un control sobre las fuentes de agua y manantiales, y esto hizo impedir que los musulmanes tuvieran acceso a ella. En ese momento de necesidad,
Hazrat Ali cavó la tierra con su espada y eventualmente emergió un manantial. Hoy en día, este manantial sigue siendo de agua corriente. Cuando Hazrat Ali llegó a la ciudadela de Camus, fue recibido en la puerta de Mará. Un jefe judío que tenía mucha experiencia en la batalla, los dos soldados se golpearon el uno al otro y después del segundo golpe Hazrat Ali se encindió a través del casco de Mará, partiendo su cráneo y colocando la espada en los dientes de su oponente. Después de su victoria en combate único, la batalla comenzó permitiendo a Hazrat Ali acercarse a tomar la ciudadela. La muerte de los mejores guerreros judíos enervó a los judíos y corrieron de nuevo a encerrarse en el fuerte. Durante la batalla, Hazrat Ali perdió su escudo. En la necesidad de un sustituto, tomó la puerta para defenderse. Cuando llegó el momento de romper la fortaleza, arrojó la puerta como un puente para permitir que su ejército pasara a la ciudadela. Se decía que la puerta era tan pesada que tomó 8 hombres para reemplazarla en sus bisagras. Hay 2 puertas en la ciudadela. La puerta de la cual acabamos de hablar era, supongo, esta puerta. La fuerza musulmana se precipitó dentro del fuerte y masacró a los judíos que la resistieron. Hazrat Ali realizó maravillas de valentía y mató a un gran número de judíos. Los judíos no podían soportar el ataque de los musulmanes por mucho tiempo. Pronto su resistencia se derrumbó y ellos posaron las armas. Los judíos rápidamente se reunieron con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para discutir los términos de rendición. El pueblo de Al-Wati al-Sulalim se rindió a los musulmanes con la condición de que fueran tratados con indulgencia y los musulmanes se abstuvieran de derramar su sangre. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aceptó estas condiciones y no tomó ninguna de las propiedades de estos 2 fuertes. Entonces, el profeta se reunió con Ibn Abi al-Hukay, al-Katiba y Buati para discutir los términos de rendición. Como parte del acuerdo, los judíos de Khaybar debían evacuar el área y entregar sus riquezas. Los musulmanes dejarían de guerrear y no herirían a ninguno de los judíos. Después del acuerdo, algunos judíos se acercaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con una petición para continuar cultivando sus huertos y permanecer en el oasis. A cambio, darían la mitad de su producción a los musulmanes. Los términos fueron acordados por ambas partes. La batalla de Khaybar fue otro punto de inflexión en la historia del Islam. Tenía consecuencias de gran alcance. El dominio musulmán ya no estaba confinado a Medina y sus ambientes inmediatos. Llegó a extenderse a otras partes de Arabia y los judíos que habían sido tan hostiles a los musulmanes se habían convertido en los sujetos del Estado Islámico. El pacto de Hudaybiyah, que era aparentemente desfavorable a los musulmanes, allanó el camino a la conquista de Khaybar y la conquista de Khaybar allanó el camino a la conquista de la Meca. También resultó ser el comienzo de una prosperidad duradera en la comunidad musulmana. Después de oír hablar de esta batalla, el pueblo de Fadak, aliado con Khaybar durante la batalla, se rindió sin pelear. Un tratado similar al de Khaybar fue trazado con Fadak también. Desde Fadak fue tomado sin una lucha y los huertos de Fadak vinieron a ser propiedad del santo profeta. Sus ingresos, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam los utilizó para sufragar los gastos de sus dependientes durante todo el año. Según el Sagrado Corán, en el capítulo Al-Hashr, versículo 7, el ángel Gabriel vino al profeta y le ordenó que diera los derechos apropiados al Dhul Qurba, que significa a los parientes cercanos. Cuando se le preguntó por el profeta a qué Dhul Qurba se refiere, Gabriel respondió, Fátima, y que por derecho se entiende Fadak. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llamó a Bibi Fátima Serra Sawatullah el-Alaiha y le presentó su Fadak. Desafortunadamente, 4 años más tarde, después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Fadak se convirtió en objeto de disputa entre Bibi Fátima y el califa Hazrat Abu Bakr.
Cuando Bibi Fátima afirmó que le dieron el Fadak como un regalo, Hazrat Abu Bakr rechazó estos versículos coránicos presentados como sus testigos y la dejaron fuera de su herencia. Como de costumbre, en cualquier lugar que fui a Arabia Saudita y vi el día de la quema de palmeras y o estructuras demolidas, sospecho que el lugar es de cierta importancia histórica. Este lugar no era diferente, se ve la quema de palmeras por kilómetros. La fortaleza de Kibar no podía ser nivelada debido a que el lugar era una herencia judía y un posible agravamiento de tensiones con el gobierno de los Estados Unidos. Dependiendo del tipo y el gusto, muchos tipos de restaurantes se pueden encontrar aquí. La mayoría de los restaurantes cerca de Masjid Nabavi sirven platos pakistaníes junto con algunos platos árabes. Hay muchos lugares sagrados para visitar en Medina. Masjid Gamama es el lugar donde el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ofreció una oración por la lluvia. Gamama en árabe significa nube. La mezquita se encuentra a poca distancia de Masjid Nabavi. Y esta mezquita también se conoce como Masjid Eid, como el santo profeta y sus compañeros solían ofrecer la oración de Eid aquí. Masjid Abu Bakr se encuentra en este lugar donde habitaba Hazrat Abu Bakr Raziallah. Se encuentra en el suroeste de Masjid Nabavi y está a solo 40 metros de Masjid Gamama. Masjid Ali es otro lugar importante para visitar. Se cree que Hazrat Ali alayhi salam solía vivir en este lugar. Esta mezquita es donde Hazrat Ali alayhi salam dirigió las oraciones del viernes después del fallecimiento del profeta. La mezquita está detrás de Masjid Nabavi, cerca de Masjid Gamama. Masjid Bilal está situado cerca del mercado diario y este mercado es adyacente a Masjid Nabavi. Uno debe tratar de visitar la mezquita y ofrecer oraciones allí. Masjid de Qiblatain es un lugar donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue dicho para que cambiara su dirección para orar. El lunes 15 Rajab 2 a Hijjat, mientras que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam oraba oraciones Suharaki, fue dirigido por el ángel Jibril para pasar de Masjid al-Aqsa en Jerusalén a la Kaaba en la Meca. Esa es la razón de que este masjid se conoce como Masjid Qiblatain. Masjid Jumak está cerca de Masjid Nabavi y mientras que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se mudó de Cuba a Medina Munawwara, al llegar a esta localidad de Banu Salam bin Auf, en su camino a Medina, ofreció una oración el viernes. Más tarde, la masjid fue construida en este lugar. La mezquita está situada en el sur de Masjid Nabavi. Masjid Sarrar es el lugar donde los hipócritas se aconsejaban unos contra otros contra el Islam. La mezquita fue destruida y quemada por la instrucción del profeta. Masjid Sarrar también se menciona en el Sagrado Corán. Masjid Quba es la primera mezquita de la historia del Islam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam puso él mismo con sus manos los cimientos de esta mezquita. Esta mezquita está situada a 3 kilómetros de Masjid Nabavi. Si una persona ofrece 2 rakas de oraciones allí, será igual a realizar una umrah. Fuera de la mezquita hay un mercado diario. Usted puede comprar productos de buena calidad allí. También hay un gran lugar de ablución disponible en la mezquita. Cuando el imán Ali se casó con Bibi Fátima Zahra, primero vivieron en una casa en este área frente al mihrab de Masjid Quba. Su casa estaba cerca de la palmera y ha sido demolida. Cuando la gente de Medina sufría sequía y había suficiente agua en un pozo perteneciente a un judío, Hasman Usman compró el pozo y lo donó a la gente de Medina. Este pozo todavía está intacto y el agua se utiliza para regar las tierras de cultivo, además de ella. Los escombros en este recinto son donde se encontraba Masjid Radasham. Este es el lugar donde el profeta le pidió a Hazrat Ali que orara para que el sol se revirtiera y que pudieran hacer sus oraciones de Asr.
Este pozo de Bir Ali o de Algar no está demasiado lejos de Masilla el Sahara. Al regresar de una expedición, el ejército de Harrad Ali se quedó sin agua. Cavó este pozo del cual el agua continúa fluyendo hoy en día. El pozo está cerrado. No está muy lejos del jardín de Salman Farsi, ubicado aproximadamente a 1 kilómetro al norte de Masillek, Cuba. El pozo de Algar era un lugar desde el cual el profeta pidió que se bañara con su agua después de su muerte, según su deseo. Harrad Ali sacó agua de este pozo para lavar el cuerpo del profeta antes de enterrarlo. Esto era una vez un pozo del cual el profeta y sus compañeros extrajeron el agua para plantar y para regar las palmeras a diario del jardín de Salman, como pago para liberar a Salman de la esclavitud. Esto también se llama el jardín de Salman en Farsi. Detrás está el Bait al-Huzn, o la casa del dolor. El imán Zain ul-Abidin solía vivir aquí después de la tragedia de Karbala. Cuando los musulmanes regresaron de Uhud a Medina, algunos de ellos fueron gravemente heridos. El profeta tomó el barro de esta zanja y lo aplicó sobre sus heridas como shifa. Por lo tanto, el concepto de Ka'hi Shifa. Mubahala tuvo lugar entre el Alul Bayt y los cristianos de Najran. Hoy en día, la mezquita de Al-Jabá se encuentra aquí. Mubahala tuvo lugar cuando 14 eruditos cristianos vinieron a discutir la verdad del Islam con el santo profeta. Los argumentos fueron presentados por ambas partes. Pasaron varios días y los cristianos no escucharon la razón. Entonces Dios reveló los versículos como se describe en el Sagrado Corán, capítulo 3, versículos 59, 60 y 61. A esto los cristianos acordaron y quisieron regresar a su lugar y tendrían un Mubailija al día siguiente. A primera hora de la mañana siguiente, el santo profeta vino con el imán Hussein en su regazo, el imán Hassan sosteniendo su dedo y caminando junto a él Bibi Fátima Serra y seguido por el imán Ali Murtaza. Mirando estas santas personalidades, el monje supremo se dirigió a su pueblo diciendo: por Dios, veo las caras que sí oran a Dios porque las montañas se mueven en sus lugares. Las montañas se moverán inmediatamente. Oh creyentes en el Jesús de Nazaret, si entras en algunos argumentos con Mohammed y que Mohammed ha traído con él, serás eliminado de la existencia de la tierra. Abandonaron la idea de Mubahala y pidieron que se les permitiera continuar con su fe, ofreciéndose a pagar impuestos. La exposición del Sagrado Corán es una necesidad para ir. El gobierno ha expuesto en exhibición manuscritos raros del Sagrado Corán. El área de exposición de 1.500 metros cuadrados está cuidadosamente diseñada para contar la historia y la importancia del Sagrado Corán. Apoyada en un documental sobre el libro sagrado, la exposición está integrada con ayudantes visuales y audiovisuales que muestran las características más destacadas del Corán, su historia, interpretación, lecturas, influencia en el hombre, la familia, la sociedad y el país. Además, una pieza de la portada de la Santa Kaaba de más de 140 años es también una de las exposiciones en el show. Wadi al-Jin se encuentra a unos 30 kilómetros al norte de Medina. Muchas personas creen que algunas fuerzas supernaturales son responsables de tirar los vehículos hacia arriba. Algunos creen que las montañas en los alrededores tienen cualidades magnéticas que atraen a los coches. Esto es simplemente una ilusión óptica y nada más. Hay alrededor de 80 lugares de este tipo en todo el mundo. He discutido este fenómeno en mi video de Omán. Este es el pozo de Tafla situado entre la Meca y Medina. En árabe, Tafla significa escupir. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam regresaba de la Meca, después del tratado de Hudaybiyah, llegó aquí y el pozo estaba seco. Él escupió en él y el agua fluyó. Está a 55 kilómetros al norte de Meca y a 345 kilómetros al sur de Medina.
No hay cartel ni un camino pavimentado para guiar a este sitio. En el camino de vuelta a Jeddah, decidimos volver a ejecutar el Umrah. Como era necesario, tuvimos que parar en uno de los Mekat. Nos detuvimos en Zil Hulaifa después de tomar un baño ritual y cambiar a Ihram. Estábamos en nuestro camino a la ciudad santa de la Meca nuevamente. Yo estaba usando el Ihram y pensando en lo que pasó en Medina. Esta ciudad contiene mucha historia. Aquí, la familia y los compañeros del santo profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam pasaron mucho tiempo. Estuve aquí hace 20 años y la ciudad tenía un montón de mezquitas y lugares históricos. Ahora, casi todos esos lugares han desaparecido. Los principales lugares históricos ni siquiera han sido completamente eliminados. Uno ni siquiera puede imaginar dónde estos lugares importantes alguna vez existieron. Estaba triste, verdaderamente muy triste. Durante la conducción vimos varios coches parados al lado de la carretera y nuestro conductor estacionó nuestro coche. Había muchos babuinos árabes saltando alrededor y estaban siendo alimentados con plátanos y otras frutas. Es extraño ver babuinos en un lugar donde los árboles son escasos. Nuestro conductor nos dijo que viven en las colinas a unos 20 kilómetros en el oeste. Supongo que así es como sobreviven en esta tierra estéril. También alimentamos babuinos juguetones que estaban en nuestro camino. Si te encuentras lo mismo, permíteme darte un consejo importante. Lo más probable es que estés usando un Ihram, así que no salgas de tu vehículo. Los babuinos tiran de tu toalla en busca de plátanos y estarás de pie, en medio de la gente, usando solo tu ropa interior.